Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que ha sacudido las redes sociales y que, sinceramente, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que, como dice nuestro título, podría cambiarlo todo: la supuesta filtración de vídeos de Kerem y Ande. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero invitarles a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, así que activen esa campanita para no perderse nada. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de hoy es fuerte, lo sé. Escándalo: filtran vídeos de Kerem y Ande que lo cambian todo. Y es que la noticia ha explotado como una bomba. Por si algunos de ustedes todavía no están al tanto, la información que ha surgido en las últimas horas apunta a la filtración de material audiovisual privado que involucraría a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no los conozcan, son esa pareja icónica de la serie Senkalkam, Love is in the Air para muchos de ustedes, que nos conquistó a todos con su química tanto dentro como fuera de la pantalla. La noticia ha sido un torbellino en Twitter, Instagram, TikTok y todos los foros de fans. Imágenes y fragmentos de vídeos supuestamente privados de Kerem y Ande han comenzado a circular sin control. Y aquí viene lo impactante: la naturaleza de estos vídeos, según lo que se está comentando y especulando, es lo que ha generado tanto revuelo. Se habla de momentos íntimos, de conversaciones privadas, de aspectos de su relación que hasta ahora solo habíamos podido imaginar o que ellos mismos habían decidido compartir de forma muy controlada. Es importante recalcar desde el principio que estamos hablando de información que ha sido filtrada, y como tal, debemos abordarla con cautela. No tenemos confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni de sus representantes, sobre la autenticidad de estos materiales. Sin embargo, la magnitud de la difusión y el detalle de las imágenes y vídeos que circulan han llevado a muchos a creer que efectivamente se trata de material real. Analicemos el impacto de esto. Kerem y Ande no son solo actores, son marcas personales. Tienen millones de seguidores en todo el mundo, contratos millonarios, y sus vidas privadas, por mucho que intenten mantenerlas al margen, siempre han estado bajo el escrutinio público, especialmente desde que su relación se hizo pública. Son vistos como un modelo, una pareja de ensueño, y cualquier cosa que ponga en duda esa imagen idílica, o que revele una faceta más cruda y privada de su relación, genera un tsunami de reacciones. ¿Qué tipo de vídeos podrían ser estos? Las especulaciones van desde clips caseros mostrando momentos de su día a día, quizás incluso durante el rodaje de Senkalkam, o en su vida fuera de las cámaras, hasta, y esto es lo más delicado, supuestos vídeos de índole más personal e íntima. La propia naturaleza de lo que se está filtrando es lo que ha hecho que este escándalo sea tan potente. No es solo un rumor de infidelidad o un desliz público, es una invasión a su privacidad que ha sido expuesta a millones. Las reacciones en redes sociales han sido de todo tipo. Por un lado, están los fans más acérrimos que defienden a ultranza a sus ídolos, condenando la filtración y exigiendo respeto a su privacidad. Argumentan que es una violación inaceptable de sus derechos y que quienes comparten estos vídeos están cometiendo un delito. Han surgido campañas de apoyo pidiendo que se detenga la difusión y que se proteja a Kerem y Ande. Por otro lado, y esto es lo más complicado, hay quienes, movidos por la curiosidad o quizás por un deseo de ver más allá de la imagen pública, han buscado activamente estos vídeos. Esto nos lleva a un debate más amplio sobre la ética en la era digital, la delgada línea entre lo público y lo privado de las celebridades, y el papel de las redes sociales en la difusión de este tipo de contenido, a menudo sin ningún tipo de filtro o control. ¿Cómo podría esto cambiar las cosas para ellos? Primero, su imagen pública podría verse afectada. Si los vídeos revelan aspectos de su relación que contradicen la percepción que sus fans tienen de ellos, o si muestran momentos de vulnerabilidad que no esperaban, podría generar decepción o incluso desilusión en una parte de su audiencia. Esto, a su vez, podría tener repercusiones en sus carreras. Las marcas podrían dudar en asociarse con ellos si su imagen se ve empañada por un escándalo de esta magnitud. Los contratos publicitarios, los roles en futuras producciones, todo podría verse afectado. Además, piensen en el impacto personal. Ser expuesto de esta manera, ver fragmentos de tu vida
Privada de tus momentos más íntimos viralizados sin tu consentimiento, debe ser devastador. Es una herida profunda en su esfera personal, y la presión mediática que esto genera puede ser insoportable. Podría afectar su relación, poner a prueba su confianza mutua, y generar un estrés emocional inmenso. Hay quienes especulan que esta filtración podría ser obra de alguien cercano a ellos, alguien con acceso a su material privado. La hipótesis de una venganza, de un despecho, o simplemente de alguien queriendo causar daño, está sobre la mesa. Sin embargo, también existe la posibilidad de un hackeo. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo: su vida privada ha sido violada y expuesta al mundo entero. Lo que me llama la atención de esta situación es cómo, a pesar de los esfuerzos de Kerem y Hande por mantener una relación más privada en los últimos tiempos, se siguen enfrentando a este tipo de situaciones. Ellos, que han sido tan abiertos y carismáticos con sus seguidores, también han intentado establecer límites, y esto parece ser un intento deliberado de cruzar esas barreras. Otro punto importante a considerar es la responsabilidad de las plataformas y de los usuarios. ¿Hasta qué punto las redes sociales son cómplices en la difusión de este tipo de contenido ilegal y antiético? ¿Qué medidas se están tomando para erradicar estas filtraciones? La respuesta parece ser poca, y el daño ya está hecho. En este momento, la información es confusa. Circulan diferentes versiones, diferentes fragmentos de vídeos, y la autenticidad de cada uno es difícil de verificar. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido. Ha generado conversaciones, debates, y mucha preocupación entre sus seguidores. Personalmente creo que este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la importancia de la empatía en el mundo digital. Detrás de las pantallas, de los perfiles, de los nombres de usuario, hay personas reales con vidas reales, con sentimientos, y con derecho a su privacidad. Aunque admiramos a nuestros artistas favoritos, eso no nos da derecho a invadir su espacio personal ni a consumir contenido que ha sido obtenido de forma ilícita. Y es aquí donde creo que la cosa cambia todo. No solo para Kerem y Hande, sino para todos nosotros como consumidores de contenido y como parte de esta comunidad digital. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestro derecho a saber? ¿Cuál es el límite entre la curiosidad legítima y el voyerismo dañino? Hasta ahora, Kerem Bürsin y Hande Erçel no han emitido ninguna declaración oficial. Se espera que ante la magnitud del escándalo, pronto haya alguna comunicación por parte de ellos o de su equipo. Estaremos muy atentos a cualquier novedad al respecto. Lo que sí puedo asegurarles es que aquí les mantendremos informados de absolutamente todo. Creo que este tipo de eventos, aunque dolorosos para los involucrados, nos sirven como un llamado de atención colectivo. Nos recuerdan que la fama, por muy grande que sea, no anula los derechos humanos fundamentales, y que la difusión de material privado, sin consentimiento, es una violación grave. Espero que esta situación se resuelva de la mejor manera posible para Kerem y Hande, y que se tomen las medidas necesarias para proteger su privacidad y su bienestar. Lo que está claro es que este incidente ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la vida pública en la era de Internet, y la facilidad con la que se puede violar la intimidad de las personas. En resumen, hemos hablado de la supuesta filtración de vídeos de Kerem y Hande, el impacto que esto está teniendo en su imagen pública y en sus carreras, las diferentes reacciones de los fans y del público en general, y la reflexión sobre la privacidad y la ética en el mundo digital. Es un tema delicado, pero creemos que es importante abordarlo y generar conciencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya dado pie a reflexionar. Agradezco enormemente que dediquen su tiempo a ver nuestro contenido. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué piensan de esta filtración? ¿Creen que podría afectar sus carreras? ¿Cuál es su postura sobre la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, por favor, denle un buen like, compártanlo en sus redes sociales y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.